bueno, siempre es muy interesante pasearse, si bien ahora nos paseamos desde casa, pero conocer las experiencias de otros colegas en términos, bueno, habitualmente de educación a distancia y ahora de esto que le decimos virtualización de clases. Vamos a trabajar digamos, en dos encuentros distintos, los temas de virtualización de clases y evaluación en línea. Hoy específicamente vamos a trabajar el tema de virtualización de clases. Pero como cuando yo arranque no voy a parar, van a empezar hablando ustedes. Dejen los micrófonos cerrados. En este link, y yo aquí les copio el link largo en el chat para que ustedes puedan hacer clic directamente. Yo traté de acortarlo todo lo posible. Entren ahí y van a encontrar un mural colaborativo para que ustedes puedan, ¿sí?, compartir algunas ideas. Los voy a... ¿Lo ven ahí? Ahí va, ahí va. Ustedes tienen que entrar. La idea, ahí veo que se ve, es que allí vayan completando. Cuando ustedes hacen clic, hay alguien ya en el signo más, acerca de la virtualización de clases en su universidad, ¿qué expectativas tienen? ¿Qué temores y qué potencialidades le encuentran? ¿O creen que pueden tener? Es más, hasta pueden votar, si ven, los aportes de los colegas. Vamos, vamos, que los esperamos. Son muchos, pueden escribir. A menos mal que empezaron las potencialidades, ya me estaba asustando. Acá entre los temores hay un montón que tengo yo ahora en este momento. Damos un minuto más y arrancamos a revisar. Bueno, a ver qué fueron diciendo. Vamos a empezar por las expectativas. No tener internet, ¿eso está bien puesto? ¿Será una expectativa? Alguien que quiere tomarse vacaciones. Este es como uno de los pánicos de la época, no tener internet, más que una expectativa. Mejorar nuestras evaluaciones en línea, muchas expectativas y a la espera de que se aclaren dudas, que los alumnos nos comprendan, educar con calidad,
crear una modalidad virtual en la asignatura, aprender a usar nuevas herramientas que permitan trasladar lo que hacemos en vivo, extensión de la modalidad de enseñanza distribuida, que los alumnos aprendan, mejora del proceso a distancia, mejorar la relación docente-alumno y lograr de esa manera la mejor comprensión de los temas, enseñar casi igual a lo presencial, utilizar herramientas más modernas, mejorar la calidad de educación virtual, entusiasmar a los alumnos, aprender a usar las plataformas virtuales, que se produzca el aprendizaje esperado en el alumno, alcanzar la mayor cantidad, a la mayor cantidad posible de estudiantes, creatividad en las evaluaciones, desarrollar nuevas capacidades de búsqueda y clasificación de información en línea por parte de los estudiantes y adecuar lo presencial a lo virtual. Bueno, yo les podría decir que acá tenemos expectativas específicas de lo que llamamos virtualización de clases, pero hay un montón de expectativas que tienen que ver con nuestro lugar de profesores. Que los alumnos nos comprendan, educar con calidad. Por acá había otra. Utilizar herramientas más modernas. Mejorar la relación docente-alumno y lograr de esta manera la mejor comprensión de los temas. Entusiasmar a los alumnos. Esa es una expectativa enorme. Podríamos hacernos ricos si encontráramos la pócima que entusiasmara a los alumnos. Alcanzar la mayor cantidad posible de estudiantes, que se produzca el aprendizaje esperado en el alumno. Seguir el proceso de enseñanza-aprendizaje con calidad y poder evaluar este proceso satisfactoriamente son, digamos, son expectativas o preocupaciones o aspiraciones profundamente educativas, más allá de la modalidad con las que las trabajemos, ¿no? Es interesante que aparezcan estas cuestiones. Por varias cosas. Primero porque sabemos, quienes estudiamos un poco más los procesos de educación en línea, que muchas veces se espera de estos procesos cuestiones que en la presencialidad no se plantean tanto, ¿no? Una vez que a los profesores nos sacan de nuestro ámbito habitual, que es el aula presencial, esperamos que pasen cosas o tememos que haya cosas que no pasen, que en la presencialidad las damos más por hecho, las tenemos como más naturalizadas, ¿no? No es que no nos preocupen, creemos que nuestra presencia en el aula, o nuestra voz, o nuestra explicación, son las que facilitan. En un momento no me escucharon, ¿no? Sí, ya veo, se cortó algo. Son las, les decía que nuestra presencia en el aula son las que garantizarían algunas de estas cuestiones. Y habría, digamos, ahí los invito a hacer una pausa y pensar un poquito si esto sería realmente así. Después tenemos otras expectativas que están más vinculadas a este momento, mejorar las evaluaciones en línea. El tema de la evaluación es un problema, es un tema que, digamos, que preocupa, también porque tenemos una gran tradición de evaluaciones presenciales. La idea de poder crear, que esta sea una oportunidad
de poder crear una modalidad virtual en la asignatura. No decimos para que las asignaturas dejen de ser presenciales. Quizás para que las podamos combinar, quizás para que podamos hacer trayectos diferenciados para estudiantes que tienen determinadas problemáticas. La virtualidad es una gran oportunidad también. En este momento es un gran problema para todos, pero es una gran oportunidad, ¿no? La idea de pensar en utilizar herramientas, de aprender a usar las plataformas virtuales, acá apareció, creo que en dos, estoy viendo una, esta idea de adecuar lo presencial a lo virtual, y enseñar casi igual a lo presencial. Ahora vamos durante la charla vamos a hablar un poquito más de este punto. Vamos a ver cuáles son los temores. Se animaron, porque al principio estaban un poco tímidos con los temores. Falta de conexión. Ese es como un pánico mundial en este momento. De hecho, aprovecho para decirles que si en algún momento me quedo sin conexión, tengo un plan B, me tienen que esperar unos minutos nomás. Ayer fue un día tremendo en términos de conexión, por lo menos aquí. Así que sí, es verdad, es un temor, puede pasar, puede pasar. La desorganización, en términos de que estamos organizando un ámbito nuevo, yo los interpreto, ¿vieron? Ustedes escriben los temores y yo interpreto. Poca señal de internet, mala o nula, mala conexión o nula internet, no tener internet. No tener internet se lleva nuestros temores más tremendos, la falta de conexión, la falta de comprensión de los temas dados, que se corte la electricidad, ahí ya, yo no lo quiero ni decir en voz alta eso, falta de comunicación entre los docentes, poco compromiso y participación de los alumnos, no poder estar a la altura de una enseñanza virtual, que los conceptos no sean adquiridos por los alumnos, que no se comprenda el contenido, no lograr que el alumno se enganche con los temas de la asignatura, perder mucho tiempo en organizar el contenido para que sea dinámico, ágil y comprensible en clase, que los alumnos no tengan accesibilidad, restricciones en la capacidad de uso online, a la pérdida de la relación gestual con los alumnos, que no podamos llegar a los alumnos, que participen poco o nada, que el alumno entienda lo que le quiero enseñar, realizar las prácticas correspondientes y necesarias. Hago un paréntesis acá, el tema de las prácticas es un tema en sí mismo problemático, no solamente por la virtualización. Podríamos conversar tranquilamente con Beatriz o con Marta ahora. Hay modos de hacer prácticas en la educación a distancia, pero hay muy pocos modos de hacer práctica cuando estamos en aislamiento. Ustedes están mucho mejor que nosotros. Yo les estoy hablando desde La Plata, en cuarentena estrictísima, hace muchos días, pero en estos, desde el 1 de julio, casi como la vuelta al primer día. Así que aquí hay, digamos, hay más cuestiones que la virtualidad o la distancia para considerar. Que los conceptos vinculados a lo práctico no puedan llegar a ser del todo comprendidos, no disponer de las herramientas tecnológicas adecuadas, que no se alcance, ya leí la última y me estoy riendo, que no se alcance la formación de competencia profesional práctica de los estudiantes, no lograr la formación experimental adecuada. En nuestras aulas los alumnos no tienen internet y deben gastar sus datos, no satisfacer la expectativa de los alumnos, y el último temor escrito acá es el dólar. Ese se me escapa, no sé qué decir. Me excede en la charla, pero seguramente muchos compartiremos o compartirán este temor. Bueno, acá vuelve a pasar lo mismo, ¿eh? Hay temores que son propios de la situación y de la época.
Hay temores de cuestiones que están por fuera de lo que nosotros podemos manejar. Voy a decir por última vez electricidad, por las dudas. Internet, conexiones, ¿no? Eso excede, digamos, podemos mejorar algunas cosas, pero hay algo que no podemos, digamos, que tenemos que pensar que no podemos manejar. Y después hay otros temores que son propios del acto educativo, más allá de su modalidad: la falta de comunicación entre los docentes, el poco compromiso y participación de los alumnos, que los conceptos no sean adquiridos por los alumnos, que no se comprenda el contenido, que no se enganche con los temas de la asignatura. Había otro por ahí, que acá realizar las prácticas, pero eso está más vinculado con la situación de la virtualidad, ¿no? Esos son temores profesorales, diríamos nosotros, que tienen que ver con la realización de nuestro trabajo. Y después sí hay algunos que tienen que ver específicamente con la situación de virtualización. Aquí estaba, no poder estar a la altura de una enseñanza virtual. Digamos, acá hay una cuestión que tiene que ver con un tema de formación, clarísimo, y es muy sano tener miedo o tener cierto temor o resquemor por realizar algo que uno quizás no hizo antes y para lo cual no está del todo formado, ¿no? De allí me parece que los esfuerzos de la facultad por sostener en el sentido de la formación, por sostener el trabajo de sus profesores, eso es realmente muy interesante. Y acá hay uno que me gustaría pensar, dice: perder mucho tiempo en organizar el contenido para que sea dinámico, ágil y comprensible en la clase. Algo que decimos siempre, por afuera de esta situación de virtualización obligada, es que la virtualización lleva más tiempo, ¿no? Por lo menos más tiempo inicial. Yo no sé si, yo no le diría perder, pero respeto al autor o a la autora, que tiene que ver con que es verdad, que preparar determinados materiales para la virtualidad y sobre todo para la sincronía, ahora después vamos a ver un poquito más de esto, lleva un tiempo mayor que pararse y dar clase, como solemos hacer habitualmente en la presencialidad. Es decir, que hay cuestiones que están por fuera de nuestro control o de nuestro alcance, otras que tienen que ver bien con el proceso educativo y otras que tienen que ver con el proceso educativo, pero con el proceso educativo virtualizado, ¿no? Cómo realizar las prácticas, cómo formarme, cómo elaborar materiales. Aquí dice, no satisfacer las expectativas de los alumnos, que se me había pasado. Ese es un temor bien profesoral y que no tiene que ver si lo estamos haciendo virtual o presencialmente. Vamos por último a las potencialidades. Mejorar el contenido, que sea más dinámico, formación y espacios de apoyo en el proceso, un primer cuatrimestre transitado. Aquí sí, yo doy clase en el primero y en el segundo, ¿no? Pero los del segundo cuatrimestre, quienes no dieron clase en el primero, por lo menos tienen un tiempo de pensar, de formarse, de prepararse, de hablar con sus equipos. Los del primer cuatrimestre veníamos todo haciéndolo, es decir, veníamos detrás de las decisiones, ¿no? Continuar y afianzar lo que se va aprendiendo en esta etapa virtual para complementar las actividades presenciales, aprender sin importar la distancia, nuevas estrategias de enseñanza, constante capacitación en la tecnología educativa, mayor dinamismo y llegada a todos,
llegar a más personas, educar sin fronteras, nuevas herramientas educativas, nuevas herramientas de enseñanza-aprendizaje, nuevas ofertas de curso y carreras a distancia, mejorar el seguimiento de alumnos, ubicuidad, acceso y disponibilidad constante a los alumnos. Quien escribió esto, la disponibilidad constante a los alumnos, después se va a arrepentir, ¿eh? Mejorar la comunicación con alumnos que tienen temor a expresarse en clases presenciales, pero pierden el miedo en la virtualidad, nuevas herramientas, llevar a nuevo nivel de feedback para la transferencia de contenidos, nuevas formas de enseñar y aprender, nuevos escenarios de práctica profesional, poder integrar la virtualidad a la instancia presencial a través de juegos y competencias, nuevas y creativas estrategias de enseñanza y aprendizaje, formarse a pesar de la virtualidad. Me encantó este pizarrón para interactuar, incentivar a los ingresantes de primer año y disminuir la deserción. Bueno, acá le ven como muchas potencialidades, es muy interesante este punto. Este pizarrón queda guardado, después lo podemos descargar y se lo puedo pasar a Bea para subirlo al aula virtual. Es interesante ver lo que fue saliendo en cada una de los puntos. Me parece súper interesante que lo encuentren tantas potencialidades, ¿no? Esperen que estaba pensando acá, esta idea de los nuevos escenarios de práctica profesional es muy potente, ¿no? Pensar esto como un desafío profesional y no como una especie de castigo que nos ha tocado. Y con respecto a este pizarrón, que es una herramienta, es una de las herramientas que yo suelo decirle BBB, buenas, bonitas y baratas, ¿no? Es una herramienta gratuita que se configura muy fácilmente, se llama Idea Boards, es decir, pizarrón de ideas. Pueden entrar y armarse y el BBB cada tanto se cansa y me mutea, pero yo me doy cuenta y me vengo a desmutear. Pueden, digamos, es una manera muy interesante de darle la palabra a nuestros estudiantes en la virtualidad. También en la presencialidad, ¿eh? Esto funciona muy bien con los teléfonos celulares, es una buena manera para recuperar contenidos que trabajamos, armar ideas previas, es decir, estas categorías de potencialidades, temores, expectativas, las armé yo, podría haber puesto cualquiera, y podría haber puesto una, dos, puse tres y podría haber puesto más. Es una herramienta interesante que se las recomiendo. Bueno, habiéndolos escuchado un poquito, vamos a avanzar con algunos de los temas de esta charla. ¿En qué escenarios educativos nos estamos transitando? Bueno, como leerán ahí, hay muchísimos países, aproximadamente 185, que tuvieron que suspender las clases presenciales de manera total, otros de manera parcial, lo que llevó a más o menos 1.500 millones de alumnos afectados, el 90% de la población estudiantil global. Esto quiere decir que ya hay países que en realidad están en vacaciones y que intentan volver a la escuela y van y vuelven, ¿no? Pero más allá de la situación particular,
lo que tenemos que comprender es que estamos viviendo un hecho inédito, único, mundial. No les pasa a la universidad de ustedes, a la UNLP, no le pasa a una provincia, no le pasa a este país, no le pasa a América Latina, es un hecho mundial, por eso es inédito, donde lo educativo está subordinado a la salud pública. ¿Por qué decimos esto? Porque hacemos el esfuerzo para continuar las clases. Yo coincido en que hay que hacerlo, creo que hay que llevar todas esas posibilidades a los estudiantes, pero no hay que perder de vista el contexto en el que lo estamos haciendo, ¿no? Donde, por ejemplo, saber si nuestros estudiantes están sanos, si nuestros equipos están sanos, es tan importante como que estén cursando, o más, ¿no? Es decir, que hay nuevos escenarios para profesores, para los estudiantes y para todos. No elegimos esta situación, por eso quienes trabajamos en educación a distancia decimos, esto no es educación a distancia, porque la educación a distancia es un proceso planificado, deliberado, donde profesores y estudiantes eligen la educación en línea o la educación a distancia como modalidad, ¿no? Por lo tanto, no es lo mismo, estamos en un escenario de aislamiento, de ahí las preocupaciones por los dispositivos y por las conexiones, porque todos hemos quedado con los dispositivos y conexiones que tenemos en nuestras casas. No podemos salir a buscar. Ustedes están un poco mejor, como les decía antes, ahora, pero nosotros, la conexión es la que tenemos en casa, ¿no? Yo no puedo ir a la oficina, las facultades están cerradas. En el ámbito doméstico, esto hace que haya otras complicaciones, cuidado de niños, cuidados de personas mayores, sin las ayudas habituales con las que estas tareas se suelen realizar. Tenemos ritmos vertiginosos y tiempos lentos. La virtualización hace que todos estemos muy ocupados, ¿no? Tenemos reuniones virtuales, tenemos clases, tenemos Zumba, tenemos la clase de los chicos, tenemos la videoconferencia para festejar el cumpleaños, tenemos reunión de cátedra, tenemos la reunión de la reunión, tenemos la reunión de tal, pero eso pasa en días que parecen todos iguales y que no se terminan más. Y además abarca todos los niveles educativos. Es importante pensar que es una situación en la cual también nuestros estudiantes están inmersos, ¿sí? No nos pasa solamente a nosotros, no es un problema de los profesores solamente, también es un problema de los estudiantes. Algunas variables de este escenario las dijeron ya ustedes en el ejercicio. La conectividad y el acceso, ¿no? Más allá, digamos, tener miedo de que se corte internet significa que tenemos internet. Conocer las posibilidades de conectividad y de acceso de los equipos docentes y de los estudiantes es un tema prioritario en esta situación. Y cuando digo conocer, no suponer, ¿no? Yo sugiero fuertemente que, o de manera institucional, o que las cátedras, digamos, encuesten y pregunten específicamente a sus estudiantes cómo se conectan, con qué dispositivos,
si esos dispositivos son compartidos o no, ¿no? Hay familias que tienen pocos dispositivos para muchas personas. No solo la educación se lleva a la casa, sino que también muchos trabajos se están realizando desde casa, y si para ello se requiere dispositivos, hay que ver si todos pueden conectarse en cualquier momento. El otro día me hicieron llegar un estudio sobre el acceso de los profesores de los institutos terciarios. Todavía no está, en la UNLP hay un relevamiento de profesores de la UNLP, pero no hay, por lo menos no que yo conozca, quizás hay, y está un relevamiento de los profesores en general, pero de los profesores de nivel terciario, un porcentaje alto, más del 30%, compartían los dispositivos de acceso con sus hijos, con sus parejas, ¿no? Entonces, bueno, no es que se puede acceder en cualquier momento. Otra variable tiene que ver con la formación docente y con la formación del trabajo docente en un ámbito virtual. Los roles de los estudiantes, a veces uno cree que los estudiantes, por ser jóvenes, la mayor parte de nuestros estudiantes son más jóvenes que nosotros, tienen mejor manejo de la tecnología o un manejo de la tecnología que les permite estudiar. No siempre es así, ¿eh? A veces sí es verdad que tienen mejor manejo de los dispositivos o de algunos dispositivos o de las tecnologías para el ocio o para el entretenimiento, pero no necesariamente saben cómo estudiar con ellas. Alguien en uno de los, en el pizarrón decía algo así como que los estudiantes sepan buscar información válida, no me lo acuerdo de memoria. Eso hay que enseñarlo. No vienen, así como hay que enseñar fórmulas, contenidos y demás, hay que enseñar a buscar información válida en las redes. No es un saber que se genera espontáneamente. Bueno, y temas de educación en línea, ¿no? Que son varios de los que han salido en nuestro pizarrón. Algunas cosas que tenemos que hacer con esto, una adaptación curricular. Y cuando decimos adaptación curricular no decimos ni enseñar menos, ni enseñar ni una educación de segunda. Quienes trabajamos en educación a distancia hemos hecho mucho y me la imagino a Beatriz haciendo que sí. Hemos hecho mucho para que la educación en su opción pedagógica a distancia, que así se denomina, sea entendida con la misma calidad, como una educación de la misma calidad y de la misma validez que la educación presencial, ¿no? Entonces, cuando hablamos de adaptaciones curriculares, hablamos de pensar cómo vamos a desarrollar nuestros programas en un ámbito diferente, ¿sí? Sin necesariamente replicar lo que hacemos en la presencialidad en la virtualidad. Por eso es necesario construir un ritmo de trabajo en la virtualidad. Hoy vamos a dar algunas pistas, ¿eh? Esto tampoco se aprende así mágicamente. Obviamente, ustedes tienen una gran ventaja, que es ser especialistas en sus áreas. Entonces, estas cuestiones que yo les digo de manera más general sobre la educación en línea, ustedes la pueden pensar de manera más particular en sus áreas. Yo no lo podría hacer, lo tendría que hacer con alguno de ustedes, porque yo no soy especialista en sus áreas.
Entonces, no es que ustedes no saben nada, ustedes saben mucho y además tienen experiencia docente. Hay que pensar en cómo construir y adaptar eso que hacíamos en la presencialidad en este escenario que es la virtualización. ¿Cómo? Justamente. El primero, no hay pasaje automático de las propuestas presenciales a las en línea. Yo ya sé que por eso también tenemos tanto miedo de Internet. Porque si nosotros pensamos que vamos a sostener las clases virtuales como sostenemos las presenciales, dando clase magistral, a ver, esto es una charla, no es una clase que está llevando adelante un programa, es una charla, es una instancia, ¿no? Antes que la virtualización y la pandemia nos cayera por la cabeza, una de las últimas cosas que en la Dirección de Educación a Distancia en la Universidad de La Plata hacíamos era enseñarle a los profesores las herramientas sincrónicas, es decir, las herramientas de videoconferencia. Los hacíamos cuando necesitaba, digamos, cuando estábamos virtualizando un seminario o una carrera. ¿Por qué? Porque queríamos que entendieran la dinámica de la virtualidad y que no que pudieran buscar estrategias diferentes a las que se buscan en la presencialidad. Este escenario es diferente, ¿no? Acá no es que ustedes fueron al área de educación a distancia a pedir transformar sus cátedras en virtuales. Ya tenemos que trabajar en la virtualidad porque no nos podemos encontrar en la presencialidad. Con lo cual, nuestra propuesta, ya van a ver más adelante, es combinar lo sincrónico con lo asincrónico, pero entendiendo que yo no puedo hacer lo mismo en la virtualidad que en la presencialidad. Otro punto importante es planificar lo que se va a hacer pensando esas adaptaciones necesarias y armar un cronograma de acciones docentes y actividades para los estudiantes. En la presencialidad, nosotros les damos a los estudiantes un montón de pistas que no nos damos ni siquiera cuenta que las damos, ¿no? Las tenemos muy naturalizadas. Nosotros entramos y decimos, bueno, hoy vamos a trabajar este tema y la semana que viene el siguiente, porque así terminamos la unidad 1 y arrancaremos la 2 porque en la mitad, dentro de 3 jueves, es el parcial. Bueno, nosotros lo que estamos haciendo es armar un cronograma que no escribimos, porque se los decimos, y se los decimos 20 veces. Y cuando empezamos la siguiente clase, decimos, la clase pasada vimos esto, y ahora vamos a estudiar esto, y miren que esto es importante, porque nos va a ayudar a entender esto, que es lo que vamos a tomar, y además lo necesitan para la materia del año que viene. En la virtualidad, eso no se hace tan fácilmente. Entonces, hay que hacer actos deliberados para ayudar a los estudiantes a entender eso que nosotros todo el tiempo los ayudamos a entender. Pero insisto, lo tenemos tan naturalizado que no nos damos cuenta. Entonces, el cronograma es algo así como en la Biblia de la educación virtual, ¿no? No importa después si uno no da exactamente, si se corrió una fecha, ese cronograma tiene que ser dinámico, uno lo puede ir modificando, pero eso ayuda enormemente a organizar el estudio de los estudiantes y el trabajo de los profesores también.
Ser claros en la comunicación y en los canales que utilizaremos. Y acá sí, alguien dijo algo de la organización en el pizarrón, y yo sí lo tomo diciendo, es fundamental ser organizados y tener espacios organizados. No mandar una cosa por el aula virtual, otra por el grupo de Facebook, 2 mails, porque eso, piensen además que los estudiantes cursan más de una materia, con lo cual es bastante complejo si tienen demasiados canales de comunicación. Por eso, algunas cosas para tener en cuenta. Asegurarnos que los estudiantes saben dónde vamos a desarrollar las propuestas de la cátedra. Si vamos a usar un aula virtual, si vamos a trabajar en alguna sala de videoconferencia, cuándo va a pasar cada cosa, insistir, ser redundante, digo yo siempre aquí con la información, ponerla en el cronograma, mandarles un aviso, porque no solo es un ámbito desconocido para nosotros, también puede ser, digamos, la virtualidad y las tecnologías digitales para aprender suelen ser un ámbito desconocido también para los estudiantes. Pensar en soportes diversificados para el mejor acceso, es decir, yo no estoy diciendo que para cada tema hacer una clase escrita, hacer una presentación, hacer un audio, hacer un video, hacer una bibliografía, porque ya veo que cuando vuelvo no hay nadie, se fueron todos de aquí. Pero sí pensar clases en diversos soportes, ¿no? Esto implica poder pensar una clase sincrónica donde yo explique, otra donde haya una clase escrita, otra donde podamos grabar un audio, otra donde pueda haber un video, otra donde tengan que leer textos. Eso ayuda bastante a la propuesta y a estas cuestiones que ustedes temían sobre si el estudiante iba a entender, sobre la calidad educativa. ¿Esto implica que tengo que hacer todo? No, no necesariamente. Hay muchos materiales y recursos con licencia Creative Commons. Ustedes saben, no sé si saben, pero se los cuento así muy rápido. Las licencias Creative Commons lo que nos permiten es compartir y reutilizar materiales que creó otra persona, que las publicó con licencia Creative Commons, y nosotros las usamos sin infringir ninguna ley, porque la licencia Creative Commons preserva la autoría. Yo hago esta presentación, se publica con una licencia CC. Ustedes la pueden usar y no hay ningún problema, siempre que digan que es mía, pero no está sujeta a todos los temas de citación de los materiales que se publican con copyright. Y para eso son muy interesantes los repositorios institucionales de las universidades, de universidades nacionales, de universidades extranjeras, y de los repositorios de lo que nosotros denominamos, de lo que se denomina REA, recursos educativos abiertos, ¿no? Es decir, hay materiales que ustedes pueden producir, pero busquen, porque hay un montón de materiales que ya están producidos, son reutilizables y ayudan a este otro temor que apareció también en el pizarrón sobre la cantidad de tiempo que llevaría generar todos los materiales. Fundamental, algunas cosas las dijimos. Conocer y relevar las condiciones de acceso de los estudiantes, darse a conocer, ¿no? Tomarse un espacio del entorno que vayan a usar y presentarse y darse a conocer y ponerse a disposición y aclarar cuáles son los canales, en qué momentos y en qué tiempos vamos a responder, ¿no? En la educación virtual la comunicación no es sincrónica. Si yo tengo un foro de consultas o me escriben un mail, yo no voy a contestar enseguida, porque
estoy mirando, es decir, no estoy sentada en el escritorio del aula esperando las preguntas. Presentar a los equipos de cátedra, ¿sí? Y contactar a los estudiantes en grupos por comisión. Esto sobre todo es una recomendación para las cátedras que son muy numerosas, ¿no? Trabajar específicamente con las comisiones, que quienes están a cargo de las comisiones puedan contactar y conocer a esos grupos. Bueno, pensar clases con tecnologías digitales. ¿Qué implica? Adecuar la selección y la evaluación de aquello que vayamos a usar para los distintos momentos de la enseñanza. No es lo mismo presentar un tema que desarrollarlo, que evaluarlo, que proponer una autoevaluación, que proponer una profundización, ¿sí? Tomar decisiones. La educación, digamos, dar clase es un acto de tomar decisiones todo el tiempo. Por eso también es tan cansador. Uno no se da cuenta, pero uno habla y todo el tiempo está pensando, digo esto, digo lo otro, mirá la cara que tiene, me entenderá, no me entenderá, estoy diciendo una pavada, hablo sola, nadie sabe de qué estoy hablando, explico esto ahora, lo explico después. Todo el tiempo estamos tomando decisiones. Bueno, en la virtualidad también, pero cuando lo hacemos asincrónicamente, no las tomamos todas en el tiempo, digamos, en el mismo tiempo donde estamos dando clase. Podemos tomar decisiones más anticipadamente. Y que cuando incluyamos recursos digitales, pensemos, digamos, conozcamos el recurso que vamos a incluir y comprender para qué lo estamos haciendo. La tecnología es muy seductora, ¿no? Uno empieza, ay, que el pizarrón, que el Prezi, que la imagen interactiva, es muy seductora. Pero siempre hay que pensar que lo más importante es lo que voy a proponer. Y después ver cuál de esas herramientas me sirve para trabajar aquello que voy a proponer. Por lo tanto, cuando pensamos en planificación con tecnologías digitales, por un lado pensamos en las tecnologías y por otro en las propuestas didácticas. ¿Qué tecnologías usar? Aulas virtuales. Verán que yo insisto con las aulas virtuales porque creo que sobre todo en este contexto las aulas virtuales nos organizan, nos permiten tener a los alumnos y los contenidos y los equipos en un mismo espacio. Pero bueno, hay más tecnologías que las aulas virtuales, que las podemos combinar, ¿sí? O podemos ver con las cátedras cuáles son los espacios y los entornos que mejor resuelven o que más nos ayudan a resolver las problemáticas que se nos plantean. Pueden ser blogs y después recursos como póster, infografías, las redes sociales, ¿no? Pero nada de esto y ninguna decisión de esta se puede tomar sin pensar en la propuesta didáctica, porque es la propuesta didáctica la que da contexto y sentido a esa planificación. Y la que va a definir el uso de la tecnología, no al revés. No es la tecnología la que define la propuesta, sino la propuesta la que define la tecnología. ¿Ustedes ven? Porque yo no veo. Ahí está. Ahora sí. Cuando pensamos una planificación con tecnologías digitales, pensamos lo que cuando planificamos, qué objetivos vamos a desarrollar,
qué tipo de evaluación o qué vamos a evaluar, le ponemos junto con los objetivos, porque ustedes saben que gran parte de lo que define la evaluación es qué objetivos me estoy proponiendo, definir contenidos, el alcance de esos contenidos, qué estrategias de enseñanza voy a utilizar, diseñar actividades y por allá, después, con qué herramientas o con qué recursos y tecnologías digitales, ¿sí? Voy a soportar toda esta planificación que ya pensé. Y acá hay un punto importante. Mariana Maggio, que es una profesora, especialista en tecnología educativa, quienes andan por las redes o por los temas de tecnologías la deben conocer, habla de la inclusión de tecnologías y hace una diferenciación entre la inclusión efectiva y la inclusión genuina de las tecnologías. Y dice que una inclusión es efectiva cuando la tecnología se incluye por sí misma, por el valor que la tecnología tiene en sí, o por el interés que la tecnología despierta en su aspecto más herramental. En cambio, la inclusión genuina se da cuando incluimos la tecnología pensando en la enseñanza. Y cómo esa inclusión puede ayudar en los modos de conocer, en los modos de pensar y en los modos de aprender. Y si ustedes se fijan, cual si lo hubiéramos ensayado, pero no lo hicimos, estas son las preocupaciones que ustedes tenían, que ustedes me contaron al inicio de esta charla. ¿Cómo vamos a hacer para que los alumnos aprendan? ¿Cómo van a ser los alumnos para aprender? ¿Cómo vamos a desarrollar los contenidos? ¿Cómo vamos a pensar con ellos? ¿Sí? ¿Por qué? Porque esas preocupaciones son preocupaciones profesorales, son las preocupaciones que tenemos porque compartimos una profesión. No importa si la compartimos en la virtualidad o en la presencialidad, si damos materias distintas, si venimos de las ciencias más duras o venimos de las ciencias sociales o de las ciencias más blandas, diríamos. Estos temas son los que nos preocupan porque somos profesores. Entonces es interesante pensar en incluir tecnologías para que las tecnologías nos ayuden a resolver estos temas. Y acá pensamos, en cuál o cuáles entornos desarrollar nuestras propuestas. Y acá hay una diferenciación que yo vengo haciendo, pero que quisiera que quedara muy clara, que tiene que ver con la combinación de propuestas asincrónicas y de propuestas sincrónicas. Es decir, de propuestas donde estudiantes y profesores no compartamos el mismo tiempo y el mismo espacio, es decir, asincrónicas, y otras donde sí compartimos el mismo tiempo y el mismo espacio, como en el mismo tiempo, el espacio sería virtual, como esta charla, que es una propuesta sincrónica. Cuando pensamos en propuestas asincrónicas, pensamos en aulas virtuales, en grupos cerrados de Facebook, en blogs, en grupos de WhatsApp. No lo puse acá, van a ver que en otros lados donde yo nombro WhatsApp le pongo un signo de interrogación. Nosotros acá en la universidad estamos desarrollando estrategias con WhatsApp para grupos muy específicos, por ejemplo, para la escuela de oficios. La universidad tiene una escuela universitaria de oficios y sus estudiantes, la mayor parte, el único dispositivo con el que cuentan es el teléfono. Entonces, estamos desarrollando algunas estrategias de grupo de WhatsApp para que se parezcan, no sé si me están viendo, pero estoy haciendo comillas con los dedos, para que se parezcan más a las propuestas de un aula virtual. Pero el WhatsApp es un WhatsApp, no es un aula virtual. Para que esto no enloquezca a los profesores, a los tutores, y
digamos, y que los estudiantes lo puedan seguir. Por otro lado, tenemos propuestas sincrónicas, ¿no? Los entornos de videoconferencias como este, el BBB, el Meet, el Sheet, esto, digamos, esta mención no es para nada una recomendación, son menciones, podríamos nombrar otros. O las transmisiones en vivo, que a veces algunas cátedras muy masivas utilizan, ¿no? Como el Facebook Live o las transmisiones en YouTube. Piensen que las videoconferencias, como se estarán dando cuenta por esta experiencia, remiten más o a la charla y a la conferencia de un congreso, ¿sí? O a la clase magistral. Bueno, acá había como un cuadrito muy lindo que en la transformación, en la subida al bebé se desarmó, pero no importa porque lo que tiene que estar está. Para las clases teóricas, ¿cuáles serían estrategias asincrónicas? Escribir una clase. Escribir una clase tiene sus dificultades, primero porque hay que escribirla, y segundo por el tono de la escritura. A mí es una estrategia que me gusta mucho, yo la suelo usar. No escribir clases larguísimas, ¿no? Escribir clases de 10 páginas aproximadamente, clases que pueden tener hipertexto, que pueden estar hipervinculadas a materiales en distintos soportes, a videos, a otros textos, a sitios, a bibliotecas. Pero el tono de la escritura tiene que ser no el de la escritura académica que usamos para escribir papers, sino parecido al que usamos para explicar. La clase escrita es el reemplazo de la explicación del profesor. Entonces ahí hay que pensar, hay que dirigirse, es decir, hay que hablarle al que nos está leyendo. Las presentaciones con audio, ¿no? Las famosas presentaciones o de Prezi o de PowerPoint o en el soporte que están, en el que nosotros podamos incluir audio. Podcast, los podcasts, es decir, los archivos de audio que se pueden organizar, incluir en las aulas virtuales, son muy útiles, tienen que ser cortos. No podemos pensar que nos van a escuchar hablando 1 hora y media. Es mejor hacer, por ejemplo, tanto para las presentaciones como para los podcasts, como para los videos breves, por eso breves está al lado de videos, desarrollar un tema, no pensar en la clase, en el teórico de 2 horas que puedo dar habitualmente. Dividir ese teórico en los temas fundamentales y poder con un tema escribir una clase corta o armar una presentación de audio, con otro armar un audio corto. Después ustedes van a ir encontrando qué soportes los hacen sentir más cómodos. A veces probar es interesante. Y hay otras cosas, y hay otras opciones que nosotros llamamos los desarrollos interactivos, como, a ver, que se pueden hacer fácilmente, no tienen que salir a estudiar informática, no, digamos, con algunas indicaciones se puede arrancar. Los primeros, las imágenes interactivas, las infografías, los primeros nos salen un poco fuleros y después le vamos encontrando la vuelta a la mano y la intencionalidad pedagógica. Y entre las estrategias sincrónicas pensamos en las clases en videoconferencias con algunos temas seleccionados, nunca más de 60 minutos, es imposible sostener en un ámbito doméstico, en la situación que describimos antes, clases de más de 60 minutos. Bueno, parte de esta charla con la primera práctica de interacción está hecha también para que ustedes vean
que se puede de alguna manera recuperar las voces de los estudiantes en las clases. A veces es más fácil hacerlo con estas estrategias que si nosotros hubiéramos estado en una clase presencial, que todos los que participaron en el pizarrón hubieran podido decir algo, probablemente eso no hubiera podido pasar, ¿no? Ahí le vamos encontrando algunas ventajas a esta modalidad. Y transmisiones en vivo también, no más de 45 minutos. Grabar los videos de las clases y si llegan a grabar videos, tener en cuenta temas como la duración, la luz, el sonido, el ámbito hogareño, que no se cruce el marido, la mujer, los chicos, el perro, el gato. Y si se cruza, relájense, porque el ámbito hogareño es así. ¿Qué le vamos a hacer? No somos profesionales, no estamos en un estudio de cine, no tenemos herramientas profesionales, no tenemos un director de cine que nos haga el video, con lo cual vamos aprendiendo. Luz de frente, tratar de minimizar los ruidos, pero bueno, puede pasar, puede pasar. Cuando les decía antes que no es necesario crear todos desde cero y que podíamos buscar en repositorios, me refería a una conceptualización que es la del profesor como curador de contenidos. Ahí tienen una definición de curador de contenidos de un autor, Manuel Area Moreira, pero la idea del curador viene del curador de los museos, del curador que arma una muestra digamos, con una intencionalidad en un museo donde selecciona qué objetos van a ir en esa muestra y cuáles no, dónde van a ir, de qué manera los va a relacionar. Bueno, en ese sentido, decimos que los profesores curamos los contenidos. Buscamos recursos, no les decimos a los alumnos que vayan a leer a internet, sino que les hacemos una guía, curamos los contenidos, investigamos, buscamos, seleccionamos, organizamos, reutilizamos y compartimos o difundimos, ¿sí? Aquellos recursos que encontramos. Por lo tanto, para que los estudiantes aprendan dónde buscar y de qué manera buscar, nosotros nos tenemos que constituir en nuestras clases como curadores de contenidos. Algunas ideas para las clases prácticas. En primer lugar, que los estudiantes produzcan. Hay maneras de producir virtualmente. Es como las que hacíamos presencialmente y probablemente no, pero hay que buscar estrategias, modos y espacios. Para esto es fundamental brindar consignas claras y específicas. Recuerden que cuando nosotros explicamos un ejercicio en la presencialidad, los estudiantes nos tienen ahí, nos preguntan y nosotros contestamos enseguida. Es más, estamos explicando lo que tienen que hacer, les vemos las caras y vamos rectificando lo que decimos mientras los vemos. Alguien hablaba hoy de perder lo gestual, algo así. Bueno, esto sí es verdad que no está. Por lo tanto, cuando yo les pido algo en la virtualidad, tengo que ser mucho más clara. Mis consignas tienen que ser bien específicas, ¿sí? Además de lo que hay que hacer, tienen que ser claras, en la fecha de inicio y de finalización. Cuándo empieza, cuándo termina una actividad. ¿Dónde se entrega? ¿Sí? ¿Cómo tienen que entregar los archivos? Porque aunque esto parezca gracioso, todos los que hemos trabajado en la virtualidad sabemos que tenemos el trabajo práctico 1.doc, trabajo práctico 1.doc, trabajo práctico 1.doc multiplicado por la cantidad de alumnos que tenemos. Y si tenemos 50 alumnos, y para algunos 50 debe ser un lujo, tenemos que abrir cada archivo y renombrarlo, porque si no, se nos pisa un archivo con el otro, nos queda trabajo práctico 1.1, 1, 2, 1, 3, y es
dificilísimo gestionar toda esa información, corregirla y hacerle una devolución. Entonces, también hay que indicarles a los alumnos y pedirles que nos ayuden en estos momentos, siendo, por ejemplo, poniéndole el nombre al trabajo, porque también el trabajo práctico número 1 puede ser que llegue, que venga sin nombre. Porque pareciera que porque sale de la computadora, el profesor ya sabe, o la computadora sola le va a poner el nombre. Por lo tanto, hay que pedir hasta lo obvio, sobre todo al principio. Después todos vamos aprendiendo. Diversidad en las propuestas, proponer cosas diferentes. ¿Por qué? Por este concepto que habrán escuchado, que tiene que ver con el ser un prosumidor, ¿no? La cultura digital, no me voy a extender mucho en esto porque podríamos llegar a terminar mañana, pero se los dejo planteado para que lo vayan pensando. La cultura digital en la que nos desarrollamos y estamos inmersos nos permite con mayor facilidad no solo consumir información, sino también producir. Y todos, estudiantes y profesores, somos prosumidores, pero nuestros estudiantes son prosumidores. Entonces, utilizar tecnologías digitales es una muy buena oportunidad para pedir que produzcan muchas veces, no es la palabra menos esfuerzo, pero con menos complicaciones que las que teníamos hace unos años, ¿no? Es decir, hace unos años pedirle una fotografía, que un alumno hiciera un relevamiento fotográfico de una experiencia de, no sé, de la cuestión de la naturaleza, iba a decir de un experimento, pero tengo miedo que se rían de mí, ríanse. De las fases, por ejemplo, de un experimento, lo voy a decir otra vez, era comprar el rollo, tener una máquina fotográfica, rezar para que la fotografía salga bien, mandar a revelarla, tener que llevar una fotografía física. Ahora es sacar una foto con el celular y poderla compartir en un montón de entornos. Entonces, pensemos en ese sentido que las tecnologías digitales nos facilitan, ¿sí? Y nos habilitan un montón de posibilidades. Bueno, ¿qué actividades? Yo les voy a decir una por una qué actividades. Vamos a decir algunas cosas en general para que ustedes piensen qué actividades trabajar con los estudiantes. Para definir qué actividades hay que pensar en qué contenidos estoy trabajando, quiénes son los destinatarios, es decir, quiénes son esos estudiantes. No es lo mismo un estudiante de primer año que un estudiante a punto de recibirse. No es lo mismo un estudiante de una carrera que un estudiante de otra. No es lo mismo un estudiante en el aula presencial que un estudiante en un aula virtual. ¿Y qué objetivos tengo yo con esta propuesta? Alternar entre actividades individuales y colaborativas. ¿Se puede trabajar en grupo estando en línea? Sí, porque además las tecnologías en este momento nos facilitan un montón el trabajo en grupo. ¿Cómo? En los foros, en los documentos del Google Drive, en las wikis, en los glosarios colaborativos, en las tareas, ¿sí? Y muchas de las producciones de líneas, infografías, videos, mapas conceptuales nos permiten trabajar con más de una persona, ¿sí? Y además que las producciones de los estudiantes puedan estar en soportes diversos. No pedir solamente que escriban,
que puedan hacer textos escritos, que puedan hacer un video, que puedan hacer una imagen interactiva y además brindarles contenidos en soportes diversos. Una vez, dando una clase, una clase especial para un grupo de maestrandos colombianos, una profesora de física contó algo, yo como no, me da vergüenza decirles que no sé mucho del tema, pero contó algo y a mí me encantó la estrategia pedagógica. Ella dijo que ella veía películas y marcaba en las películas las cosas que eran físicamente imposibles. Es decir, que pasaban en la película, pero que no podrían pasar a partir de las leyes de la física. Y que después hacía dos cosas. O editaba esos pedacitos y los trabajaba con sus estudiantes, o les hacía mirar películas y determinadas películas y descubrir cuáles eran los errores que esas películas tenían desde la física. Esto, previo a las tecnologías digitales, era bastante difícil de hacer. Es decir, ahora, pensando en escenarios de virtualización, son cosas que están mucho más a mano. Hacer secuencias de actividades que no se resuelvan copiando y pegando. Vieron que una de las obsesiones profesorales que tenemos es que no copien ni peguen, que no corten ni peguen, que no corten ni peguen. Juana Sancho, que es una pedagoga española, dice que si una evaluación, ¿no? O en este caso podríamos decir una actividad, parafraseándola, se resuelve buscando en Google, merece, es decir, si se resuelve googleando, merece ser googleada. Es decir, si yo no quiero que corten y peguen, lo que tengo que generar son propuestas lo suficientemente complejas, no difíciles, complejas, que no es lo mismo, donde tengan que pensar, donde tengan que opinar, donde tengan que crear. Entonces, no es tan fácil cortar y pegar. Socializar las producciones. Esta es otra cosa importantísima y que la virtualidad nos facilita. Que los alumnos puedan ver las producciones de otros alumnos. Eso es un factor muy importante en el aprendizaje. Ver cómo otro resuelve lo mismo que tenía que resolver yo. Y recuperar los recursos y las herramientas que tenemos disponibles. Acá yo les doy una serie de nombres de herramientas, no las vamos a ver ahora, ni la idea es, y probablemente algunas no las conozcan, pero son herramientas que están disponibles, la mayor parte son gratuitas. Bueno, de estas que creo que todas tienen una versión gratuita y pueden ser usadas. Murales colaborativos, bueno, el Idea Boards, el que usamos hoy, que está ahí en propuestas en línea, también es un mural colaborativo, porque ustedes verán que construimos un pizarrón de ideas entre todos. Grupos de Facebook, de WhatsApp, aplicaciones que permitan producir, como el Genially o el GoCore, y propuestas en línea como el Mentimeter o Idea Boards, que es el que usamos antes de empezar. Siempre espacios de consulta. En la virtualidad siempre un alumno tiene que saber dónde preguntar. Eso puede ser un foro, en el aula virtual, por ejemplo, hacer tutorías sincrónicas, ¿sí? Usar redes, grupos de Facebook, un Twitter con un hashtag para poder recuperar. Yo en mi materia uso el Twitter con un hashtag. WhatsApp, y ahí va el signo de interrogación. Si no hay otra opción, puede ser WhatsApp otra opción. Si hay otras, no sería de las que más recomiendo, aunque sé que hay un montón de profesores que se llevan re bien con el WhatsApp y sus alumnos. Y el correo electrónico, pensando que la comunicación uno a uno hay que dosificarla, tiene que ser para casos especiales,
porque si no puede ser muy demandante contestar uno a uno. ¿Qué es importante? Que no piensen solos. La educación a distancia o la educación virtual es una propuesta multidisciplinaria. Por lo tanto, usen a sus equipos especialistas, no me maten, no me echen, ve ahí el equipo, pero pregunten, vean cuáles son las propuestas que se dan. No se queden solos pensando, porque es muy difícil pensar una propuesta solos. Realizar pruebas previas, para esto van a usar una herramienta de videoconferencia, primero hagan una reunión de cátedra con esa herramienta. Entonces jueguen, aprieten todos los botones, fíjense, vean cómo se sube, hagan esas pruebas en lo que nosotros llamamos un ambiente protegido, donde no les importe mucho si les sale bien o mal, se puedan, digamos, porque estamos entre colegas. ¿Van a usar una herramienta como la que usamos hoy del pizarrón? Bueno, primero pruébenla. Es decir, uno lo arma, los demás escriben, fíjense cómo se hace, cómo se maneja, prueben las herramientas. Perdón. Y no sobrecargar a los estudiantes para no sobrecargarse. Mariana Maggio inauguró un hashtag en esta cuarentena que se llama no al revoleo de actividades. Si aquí hay alguien que tenga hijos, nietos, sobrinos, amigos en edad escolar, sabrá que hay un revoleo de actividades que es todo el tiempo mandar a hacer cosas. No es importante solo que los alumnos hagan, es importante que los profesores veamos lo que los alumnos hacen, podamos hacer devoluciones, podamos trabajar los temas con ellos. Por lo tanto, no al revoleo. Pensar en qué actividades quiero dar y para qué sirven, ¿no? Y no sobrecargar, porque la sobrecarga al estudiante termina en una sobrecarga al profesor. Terminamos todos, y sobrecargado se trabaja mal. Para mí y para nosotros como equipo, en la dirección donde me desempeño, y me atrevo a decir, y para quienes conformamos, para las universidades que conformamos Rueda, que es la Red Universitaria de Educación a Distancia, de las que le hablaba Beatriz antes, la virtualización, y yo les diría acá, la educación a distancia, ¿no? Por fuera de este escenario, pero en este escenario la virtualización es un recurso de importancia política para democratizar las propuestas educativas y aumentar las posibilidades de inclusión educativa. En este momento no solo es importante virtualizar para dar los contenidos, es importante virtualizar con la intención de que la mayor cantidad de estudiantes pueda seguir y que además la mayor cantidad de estudiantes siga ahí cuando podamos volver a la presencialidad. Para ir terminando, porque no sé si esto solo está comenzando, entre las recomendaciones están justamente construir propuestas para encontrar a nuestros estudiantes cuando vuelva a la presencialidad. Las herramientas no son lo central, sí lo son las propuestas pedagógicas. La enseñanza es una oportunidad más allá de los contenidos que uno tiene que dar. Vamos como al inicio de la charla, la educación está subordinada a la salud, siempre, pero en este caso mucho más. Por lo tanto, saber cómo están nuestros estudiantes, saber si están bien, saber si sus familias están bien, es en este momento un dato para enseñar. Y también tener la edad que ustedes mismos señalaron, que es poner en jaque o poder revisar al menos lo que pasa en la presencialidad
a partir de este escenario de virtualidad. Proponer, es decir, hacer propuestas complejas, ¿no? Propuestas de colaboración con configuraciones grupales, donde lo que se le pide a los estudiantes es que creen, que piensen, encuadrar esto que decíamos, decir dónde, decir cómo, decir en qué fechas, armar un cronograma, armar estructuras, y tener referencias y apoyos institucionales. Esta charla comenzó con una introducción de la decana de la facultad. Por lo tanto, acá hay un apoyo institucional importante. ¿Para qué? Para organizar las clases, para evaluar y para los procesos administrativos que todo esto implica. Para ir terminando, porque para terminar vamos a hacer algo más, les dejo esta imagen que a mí me encanta, que es de un fotógrafo que se llama Chema Mados, es un fotógrafo español, que lo que fotografía es una nube adentro de una jaula. Y para mí siempre, es decir, el fotógrafo hace fotografías que son metáforas. Si lo quieren buscar, su trabajo está en la red y tiene unas fotos preciosas y muy potentes. Y esta foto a mí siempre me gusta mucho porque siempre pienso que sostener un aula sin tecnologías digitales en este momento, ¿no? De desarrollo de la cultura digital es lo mismo que intentar atrapar una nube en una jaula. Es imposible. Y ahora sí, para cerrar, los invito a ir a www.menti.com, poner el código 500299, ¿sí? Y hacer la actividad que ahí les pide, que es poner 4 palabras, ¿sí? Que sean sus descubrimientos en este encuentro. El código es 500299. Se los dejo aquí. En el chat, y yo me voy a abrir la pantalla para que ustedes las vean. Todavía nadie se atrevió a empezar. Cuando ustedes van a menti.com y ponen el código, les va a abrir una pantalla que va a decir descubrimientos de este encuentro y un espacio para poner 4 palabras. Ahí empezamos. Lo están viendo, ¿no? Cómo sus palabras van formando una nube de palabras con los descubrimientos que cada uno fue haciendo, pero que vamos a armar como una nube grupal, ¿sí? Ideas, programa, Creative Commons, planificación, desafíos, asombro, herramientas, comunicación, recursos, planificación, claridad, confianza, sincrónico, ideas bolts, virtualizar, propuestas, canales de comunicación. Van viendo cómo la nube se va moviendo a medida que ustedes van participando. Se van viendo más grandes las que ustedes van repitiendo más, ¿sí? Sincrónicos, recursos, yo voy intentando leer mientras se mueve, Creative Commons, salud impacta la educación, apertura de mente, desafíos, democratizar la enseñanza,
creo que dice facilidad, metodologías, mixto. Fíjense que aquí hay un dibujito que nos va diciendo cuántas intervenciones hay. Hasta acá hubo 37 intervenciones. Consumidor, red, algunas ya las leí, como está, posibilidades, colaboración, recursos digitales. A ver si... Esto también lo vamos a dejar lo vamos a bajar y va a ser un material para poner en ese aula que armaron las chicas. Didáctica, comunicación, creatividad, herramientas, planificación, sincrónico, entusiasmo, estrategias. Fíjense que mientras siguen participando, la nube se sigue moviendo y se sigue construyendo. Bueno. Espero que les haya, interesado, que hayan encontrado algunas respuestas, que hayan encontrado muchas preguntas. Es más importante que se vayan con preguntas que con respuestas, porque las preguntas los van a motorizar en la búsqueda, pero que también se vayan, digamos, aborden esta tarea con tranquilidad, ¿no? Sin desesperar, porque van a poder. Podrán a veces un poco más, a veces un poco menos, unos temas mejor, unos temas peor, pero va a poder hacerlo. Muchas gracias.